Dios les bendiga. Nuevamente me es un privilegio estar con ustedes, hermanos y hermanas, para compartirles un mensaje que se llama Cuando Dios trata con alguien. Cuando Dios trata con alguien, o Dios trata con el bueno y Dios trata con el malo. Muchas veces nosotros como cristianos, si usted es cristiano o cristiana, pasamos pruebas como lo pasó Job o como lo pasaron los patriarcas y los profetas. Pasamos dificultades, pasamos momentos difíciles y muchas veces es porque Dios nos está probando, porque Dios nos está cambiando. Pero Dios no trata únicamente con sus hijos. Dios también trata con las personas que no son cristianas y los trata de acuerdo a su propósito y de acuerdo para el fin que Él los ha creado. Y esto lo podemos ver en la Biblia. Dios le dice al faraón de Egipto: para esto mismo te he creado, para que a través de ti yo muestre mi poder. Faraón no quiso entender la palabra de Dios que vino a través de Moisés. Pero dice la palabra de Dios que Dios endurecía constantemente el corazón de Faraón. Y así Dios trata con las personas malas. Recuerde, Dios no trata únicamente con sus hijos, sino que Dios también trata con las personas malas. Cuando Dios trata con alguien, ay de aquel, Dios trata con el malo y Dios trata con el bueno. Dios trató con Job, que era justo, pero Dios también trató con Faraón. Cuando Dios trata con alguien, recuerde, Dios trata con el bueno y Dios trata con la persona mala. Dios trata con el bueno y Dios trata con el malo. En el libro de Job, capítulo 1, versículo del 6 al 12, dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa, y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Dios estaba permitiendo que Job sea probado. Job no lo sabía. Como hemos leído, dice la palabra de Dios que Job era un hombre íntegro, justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Pero a pesar de eso, Dios prueba a Job con una sarna maligna en todo su cuerpo. No se sabe específicamente cuánto tiempo duró, pero habrá sido como un tormento porque él quiso morirse muchas veces. Cuando estaba en ese trato, en ese proceso, murieron todos sus hijos, perdió todo lo que tenía y una sarna maligna en todo su cuerpo. Dios estaba tratando con Job. Había permitido eso para procesarlo. Pero Dios sabía cómo era Job. Sabía que era un hombre íntegro y recto. Pero imagínese, a pesar de eso, Dios lo probó. Fueron por muchas razones. Entre todas esas razones, para que usted y yo podamos leer y podamos ver que el que seamos justos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal, no nos va a excluir del trato o del proceso de Dios que tiene con cada uno de sus hijos. Si Dios probó a Job, Dios también nos puede probar a nosotros. Es por esa razón que no debemos sentirnos raros o extraños cuando en nuestra vida están pasando cosas que no entendemos. Solo mantengámonos en la voluntad de Dios y dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer con nosotros. Que Dios siga tratándonos, siga transformándonos. Y recuerde, Job estaba siendo probado y después Dios lo bendijo muchísimo más. ¿Pero por qué razón? Porque Job pasó la prueba. Ahora veamos otro caso en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo del 29 al 33. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como lo habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Este es el resultado del trato que Dios tuvo con los egipcios y específicamente más con Faraón. Dios estaba tratando con Faraón y en un momento Dios le dice a través de su profeta Moisés: para esto mismo te he levantado, te he creado, para que a través de ti yo muestre mi poder a toda la tierra. Una de las primeras grandísimas y poderosas señales que vemos en la Biblia es en el libro de Génesis, cuando Dios a través de Moisés hace grandes señales y prodigios en Egipto. Dios trata con la persona buena y Dios trata con la persona mala. Y cuando Dios trata con el bueno, es de acuerdo a su propósito. Con algún propósito lo está tratando, lo está procesando. Y cuando Dios trata con el malo, también lo hace con algún propósito.
En este caso, en el caso de Faraón, se nos da a entender por la palabra de Dios que Dios estaba tratando con Faraón y le endurecía el corazón constantemente para que no deje ir a los hijos de Israel, y venga Moisés y haga otra señal, y de esa manera se puedan aumentar y enumerar más señales que Dios hizo en Egipto. Es por esa razón que vemos que en Egipto se hicieron muchísimas señales, pero si Dios no hubiera endurecido el corazón a Faraón, posiblemente en la primera, segunda o tercera señal que Moisés hizo, Faraón hubiera dejado ir al pueblo de Israel. Pero Dios dijo, no, le voy a endurecer el corazón y de esa manera voy a multiplicar mis señales, y en el mundo conocerán que yo soy Dios y que yo hago prodigios, milagros y señales. Imagínense, han pasado miles de años y nosotros todavía seguimos leyendo y impresionándonos cómo Dios pudo hacer esas señales en Egipto. ¿Y qué hizo Dios para hacer eso? Dios tuvo que tratar con Faraón. Recuerde, Dios trata con el bueno y Dios trata con el malo. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios trata con alguien, ay de aquel. Lo único que podemos hacer cuando estamos en el proceso de Dios es humillarnos y esperar en su misericordia y en su voluntad. Esto fue lo que hizo Job. Job se humilló y esperó en Dios. Y cuando Job pasó el proceso, Dios lo bendijo. Señor Dios, te damos gracias por tu infinita sabiduría y por todo lo que tú haces, Señor Dios. Gracias por todo lo que tú nos haces saber a través de tu palabra y por la revelación de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga mucho. Paz.